Nos vamos en pie para seguir adorando a nuestro Dios. No me lo sé, hermanos. Me disculpo de antemano. El día del Señor, hermanos, Cristo resucitó, el primer día de la semana, ¿verdad? La iglesia se congrega. No, ¿alguien cumplió años, aniversario, esta semana? ¿Alguien cumplió años, aniversario? Nadie. Vamos a tener un especial y después del especial tenemos la predicación. Y ahorita los niños se van un ratito. No sé cuándo será el día que uno se pare aquí enfrente sin que le suben los pies.
Muy bien, gracias. Los niños pueden ir a la clase. Los niños pueden ir a la clase. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Y esta tarde estaremos estudiando, hermanos, la entrada del rey a Jerusalén. Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al versículo 11. Cuando lo encuentre, nos ponemos de pie para darle lectura a estos versículos. Oramos y tendremos la enseñanza. La entrada del rey a Jerusalén. Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Y les dijo: id a la aldea que está entre vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el lomo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron que Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él su manto y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Todos juntos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entramos, hermanos, en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese día, hermanos, es la última semana de Jesús antes de ser crucificado. Y vemos ahí, hermanos, la entrada. De hecho, hoy en este día, hermanos, estamos a una semana de que celebramos el domingo de resurrección. Fue exactamente una semana antes cuando Jesús entró, hermanos, a Jerusalén. Jerusalén era la temporada, cuando Jesús entró a Jerusalén, en ese momento, hermanos, era la temporada de la Pascua. La Pascua era una de las fiestas que Dios estableció al pueblo de Israel, que le recordaba cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Y cada año tenían que venir de donde quiera que estaban los judíos, hermanos, a Jerusalén a celebrar esa fiesta. De 20 años en adelante era obligatorio que tenían que venir. Entonces, en este capítulo 11, en ese momento, en ese acontecimiento, había una gran multitud, hermanos, cuando Jesús entra a Jerusalén. Y esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a mirar, hermanos, el tema: la entrada del rey a Jerusalén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias una vez más en esta tarde por traernos con bien y por lo bueno que usted es para con nosotros. Gracias por los himnos que hemos entonado, por su palabra, Señor, que estará siendo predicada, enseñada. Le pido que me ayude, que me dé la sabiduría. Todo lo que yo enseñe, hable, diga, sea conforme a su palabra y que sea para la edificación de su iglesia. Gracias una vez más porque usted es bueno. Gracias por cada familia. Oro por la clase de los niños, Señor. Use a la hermana que estará enseñando y siga edificando nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Para los judíos, la Pascua, hermanos, era la delicia del pueblo judío. Pero también era la desesperación para el imperio romano. Miles de judíos devotos de todo lugar llegaban a la ciudad santa con sus corazones repletos de entusiasmo y fervor nacional. La población de Jerusalén se triplicaba en ese tiempo donde se celebraba la fiesta de la Pascua, hermanos. Durante esos días, lo que hacían necesario que las unidades militares romanas estuvieran más alertas por cualquier, hermanos, percance. A esta situación llega el siervo de Dios.
Marcos presenta a Jesús, hermanos, como el siervo de Jehová. Ya la última semana de su ministerio. Y algo bien interesante, hermanos, cuando usted lee los cuatro evangelios nos relatan, hermanos, la última semana, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, los cuatro evangelios. De hecho, el evangelio de Marcos, hermanos, una tercera parte de los capítulos ocupa, hermanos, toda esa última semana de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de Juan ocupa, hermanos, un poco menos de la mitad de todo el libro, hermanos, narrando los acontecimientos de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo el evangelio de Lucas, hermanos. De ahí la importancia, hermanos, de la última semana de nuestro Señor en esta tierra. En primer lugar, quiero que veamos la preparación para la entrada. Dice el versículo 1, dice la palabra de Dios, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Versículo 2, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Cuando se acercaba a Jerusalén, dice el versículo 1, junto a Betfagé y a Betania, Jesús envía a 2 de sus discípulos. Estaba haciendo los preparativos, hermanos, para la entrada que él iba a hacer a Jerusalén. El mismo Señor nos indica una razón por la cual subió a Jerusalén. En Lucas 13:33 nos dice: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En otras palabras, Jesús, hermano, sus últimas semanas de vida y ministerio terrenal, tenía que entrar en Jerusalén, porque ya estaba escrito por los profetas que él tenía que ser muerto en Jerusalén. Y Cristo mismo dijo en Lucas 13:33: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Vemos, hermanos, la soberanía de Dios en los preparativos para la entrada. Versículo 2 dice la palabra de Dios: envió a 2 de sus discípulos. Es posible, hermanos, que uno de esos discípulos fue el apóstol Pedro. Es muy probable. Y dice: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. La soberanía del rey, hermanos, nos muestra, entre otras cosas, la previsión del Señor y su soberanía absoluta. El Señor les dio instrucciones específicas del lugar preciso donde encontrarían, hermanos, un pollino o un burrito, podríamos decir, que estaría atado. También les dijo que nunca había sido montado, que algunas personas le preguntarían por qué lo desataban, pero que sin embargo ellos les dejarían llevarlo al conocer el motivo. Cabe, hermanos, destacar que entre los pueblos orientales era muy raro, escuche, era muy raro que un animal estuviera atado fuera de la casa. Pero Jesús sabía que estaba ahí. No era común. De antemano, hermanos, vemos la soberanía de Dios en los preparativos de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Y vemos la razón conveniente. Versículo 3 dice la palabra de Dios: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. No más explicaciones. Mire lo que dice, hermanos. Versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, o a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Versículo 6. Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado: el Señor lo necesita. Y los dejaron. El Señor necesitaba algo de los hombres. Él dispone de cuanto es necesario, hermanos, pero sin interferir con el consentimiento voluntario de la gente.
Aquí se destaca de nuevo la humildad de Jesús. Pues a pesar de ser un verdadero rey, sin embargo, hermanos, tuvo necesidad de un pollino prestado para entrar a Jerusalén. Jesús tiene todo el conocimiento porque Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Él tenía tiempo de que Él no estaba en Jerusalén, ocupado haciendo el ministerio, y les da indicaciones precisas, hermano, a esos dos discípulos en cuanto al mandato. En Mateo capítulo 21, que es un pasaje paralelo, hermanos, a Marcos 11, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios de esta manera: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todo esto dice Mateo, hermanos, haciendo referencia a lo que Jesús le dijo a sus dos discípulos que fueran a traer ese pollino, ese animal. Y sabe que, hermanos, era una profecía del Antiguo Testamento. Zacarías 9:9 dice, ahí está la profecía, hermanos: alégrate mucho, hija de Sión. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. ¿Y cómo iba a entrar, hermanos? ¿En un caballo de realeza? No, dice la palabra de Dios, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo sucedió tal como Jesús, hermanos, lo había anticipado. 500 años antes, hermanos, Zacarías lo había profetizado. Y todo se cumplió al pie de la letra, hermanos. Tu rey viene, manso y humilde, cabalgando en un humilde pollino. En segundo lugar, quiero que veamos el proceso del rey. Versículo 7 al versículo 10. La acción significativa, dice el versículo 7: y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. La procesión del rey. La acción significativa, hermanos. Versículo 7. Se muestra a Israel presentando a Jesús, al pueblo de Israel, como Mesías en forma pública. Según la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 23 al 27, luego de los 483 años proféticos de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, se le quitará la vida al Mesías. Esta profecía, hermanos, empieza a tener su cumplimiento ese mismo día en que el Señor entró en Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un asno, dice la palabra de Dios. Aunque el pollino nunca había sido montado antes, note, hermanos, no se resistió a llevar a su criador. Nunca había sido montado antes, pero no se resistió a llevar a su criador. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que Dios usa cualquier instrumento para hacer su voluntad? Y en la Biblia vemos que más de una vez el Señor usó, hermanos, animales para cumplir sus planes. Déjeme recordarle que en el Antiguo Testamento Dios usó un gran pez para tratar con Jonás, ¿se acuerda? En el Antiguo Testamento Dios usó a una burra, dice la palabra de Dios. ¿La burra de quién? De Balaam, para hablarle al profeta y reprenderlo. Y Dios usó, hermanos, un pollino, escuche, para que el Rey de Reyes, el Creador del universo, entrara a Jerusalén. Hermanos, si hubiera sido un rey terrenal, un monarca terrenal, hubiera entrado en caballos, con ejército. Pero su reino, Cristo dijo más de una vez: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis
Mi ejército pelearía por mí. Su reino, hermanos, era del cielo. Y aquí vemos a Jesús. En la antigüedad se montaba un asno en tiempo de paz, mientras que el caballo se empleaba en forma casi exclusiva para la guerra. El pueblo judío esperaba a un rey que entrara con un ejército con caballos para ser liberados de la opresión de los judíos, de los romanos, del imperio romano. Y aquí viene el rey humilde, montado en un asno, en un burrillo. Por eso cabe destacar el contraste entre la entrada de Cristo en esta oportunidad y su retorno sobre un caballo blanco. Apocalipsis 19:11, lo puede leer, ¿verdad? Y dice que eso vendrá, será futuro, vendrá Jesucristo en un caballo blanco, hermanos. Y ese día sí vendrá, hermanos, a juzgar, a pelear. Pero aquí el Señor entró manso y humilde. Y vemos la aclamación de la multitud, versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios, versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Versículo 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 10, bendito el Rey de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Vemos una gran aclamación, hermanos. Mencioné al principio que había una gran multitud. Acuérdense que era la fiesta de la Pascua, cuando Jesús entra a Jerusalén. Había judíos de todas partes que vienen a la fiesta, hermanos, con sus mantos, con sus ramas, poniéndolas, hermanos, sobre el camino donde Jesús iba a pasar. Sus mantos los pusieron sobre el asno. Juan menciona que el pueblo puso palmeras en Juan 12, versículo 13, que ponían palmeras. Formaron una especie, hermanos, de alfombra para la entrada de Jesús en Jerusalén. Quizás reconocían que Él estaba cumpliendo la conocida profecía de Zacarías 9:9 que mencionamos hace unos momentos. Tu rey viene, alégrate, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino. De cualquier modo, la acción puede ser considerada como un gesto de respeto o aún un gesto de homenaje. Las palabras pronunciadas por la multitud expresaban verdades maravillosas acerca de Jesús. Pero escucha, hermanos, aunque ellos mismos no comprendían el alcance total de las palabras, aunque no entendían quizás la mayoría lo que decían, muchos sin duda eran movidos por la excitación del pueblo, hermanos, de la ocasión. Y ellos decían, Hosana. La palabra Hosana quiere decir, hermanos, significa, sálvanos, ahora te pedimos. Es lo que quiere decir Hosana, sálvanos, ahora te pedimos. Jesús, sálvanos, ahora te pedimos. De la opresión de los romanos. Acuérdense, hermanos, que durante el ministerio terrenal, muchos le rechazaron su pueblo. Porque ellos esperaban un rey que viniera, hermanos, a librarlos, ya les dije, del imperio, del yugo de los romanos. Más tarde, esa expresión, Hosana, sálvanos, ahora te pedimos, se convirtió en una exclamación de alabanza. Quizás aquí el pueblo implícitamente quería decir, sálvanos, te pedimos de nuestros opresores romanos. Es muy probable, hermanos, que eso tenían en mente cuando Jesús iba entrando a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, como el representante de Dios y con la autoridad de Dios. Otros, reconocimientos parcial de que Jesús era el Mesías prometido. Y luego sigue diciendo, ¿no? Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ellos pensaban que el reino estaba por ser establecido y que Cristo se sentaría sobre el trono de David. Pero todavía no era tiempo y estaban equivocados. Hosana en las alturas, porque de ahí viene y desde ahí es dispensada la salvación.
desde las alturas. Hosana en las alturas. Estos versículos, hermanos, sugieren dos grupos. Unos que iban enfrente y otros que iban atrás, clamando, Hosana, bendito el que viene. Aquellos que iban delante del Señor y los que iban detrás, cantaban en una forma antifonal. Sin embargo, escucha, hermanos, debemos llegar a la conclusión de que, aunque esta fue una manifestación muy grande y popular, era muy posible, hermanos, que era nada más superficial. Pocos días después, más tarde, muchos de ellos habrían de unirse a otro clamor que decía, crucifícale, crucifícale. ¿Qué hago con Barrabás? Lo queremos libre. Y a Jesús, crucifícale, crucifícale. Muchos de los que estaban en ese día, hermanos, y que estaban cantando, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, bendito el reino de David, pocos días estaban clamando y gritando, hermanos, crucifícale. Y yo creo, hermanos, que era la gran mayoría de ellos. Crucifícale, crucifícale. Por eso, hermano, escuche, esto es bien importante. Por esta razón, uno no puede fiarse del fervor popular, especialmente cuando se está basando en la ignorancia o se deja llevar por el efecto emocional, psicológico de la multitud. El fervor popular es solo temporal y muchas veces es superficial, y cualquier presión en sentido contrario, sabe, hermanos, lo hará cambiar de dirección instantáneamente. La vida cristiana, el cristianismo, no se vive por emociones, por un fervor, hermano, de multitudes. Se vive por convicciones. Y cuando hay convicción, hermanos, se mantendrá firme usted. Por eso, hermanos, sí, debemos de cantar con el corazón y con gozo. Pero siempre, hermanos, el entendimiento tiene que ir por primero delante, no la emoción. Yo me pregunto cuántos, ¿verdad?, de muchos que son cristianos en los domingos y van y cantan con un fervor, hermanos, ¿cuántos de ellos, yo no soy Dios y yo no estoy para aquí para juzgar, pero cuántos de ellos en verdad son sinceros para con Dios? Y no solamente el domingo, pero toda la semana viven agradando a Dios. En tercer lugar, quiero que veamos, hermanos, la mirada penetrante del rey. Versículo 11, por favor, dice la palabra de Dios. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Marcos, hermano, no nos da muchos detalles de esa mirada penetrante del rey. Pero gracias a Dios que tenemos los otros evangelios, que podemos tener, hermanos, más luz, más enseñanza en cuanto a los acontecimientos de la entrada triunfal. ¿Por qué la mirada penetrante del rey? Una vez en Jerusalén, fue al templo, probablemente al patio o atrio exterior. Pero llama la atención que la entrada del rey no concluye en el palacio, hermanos, sino en el templo. Cuando entró a Jerusalén no fue al palacio, fue al templo. Y eso nos enseña esto, hermanos, que su reino es espiritual, no es terrenal ni temporal. Después de observar, dice el versículo 11, por un rato a su alrededor, el Señor se retira a Betania con los 12, probablemente, hermanos, a la casa de donde moraba Marta y María, hermana de Lázaro. Betania, es probable, con los 12, a fin de preparar a sus discípulos para la difícil semana que estaba por delante. Así terminó el primer día de esta semana
trascendental en el día de aclamación. Pero vaya conmigo, por favor, al pasaje de Lucas. Lucas 19, por favor. Versículo 41. Y veamos, hermano, la mirada de Jesús. Pasaje paralelo, la entrada a Jerusalén. Lucas 19, versículo 41. ¿Está ahí? Y cuando llegó cerca de la ciudad, dice el doctor Lucas, al verla, ¿qué pasó, hermanos? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, escuche, hermanos, el tiempo de tu visitación. Juan 1, versículo 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron los que eran más, hermanos, que recibían el mensaje? Los publicanos, los pecadores, las mujeres adúlteras. Y su pueblo, los líderes religiosos, los que conocían la ley, los que deberían, hermanos, de haberte aceptado, fueron los que más lo rechazaban y buscaban ocasión para llevarlo a la cruz, a la muerte. Una mirada penetrante del Rey. Cristo lloró, hermanos, por su pueblo. Cristo lloró por su incredulidad de su pueblo. 40 años más tarde, escuche, 40 años más tarde, vino el general Tito, sitió la ciudad. En el año 70, Jerusalén, hermanos, es tomada. Y según, hermanos, los comentaristas, fue exactamente en una misma fiesta de la Pascua. El historiador Josefo escribe que no tenían que comer, y se calcula que 1 millón de judíos murieron en esa ocasión, hermanos. Por eso Jesús lloró por lo que vendría a su pueblo. Marcos nos dice que entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero Lucas nos dice, hermanos, que Jesús lloró por su pueblo, porque el Señor sabía lo que le iba a acontecer. Hermano, el pueblo judío ha sido un pueblo muy, muy sufrido. Ha sido un pueblo que ha pasado por muchas situaciones difíciles. ¿Y sabe por qué? Por su incredulidad, por su rebeldía. Usted dirá, bueno, ay, qué pueblo tan rebelde. Déjeme decirle, hermano, que el pueblo de Israel es un espejo de la iglesia hoy en día. Las cosas que se escribieron antes, dice la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, para que no cometamos los errores que ellos cometieron. Pero saben una cosa, hermanos, muchas veces caemos en los mismos pecados que el pueblo de Israel hizo. Jerusalén, Jerusalén. Imagínese, hermano, al rey mirando la ciudad, llorando por su pueblo, a una semana de que él fuera muerto, crucificado por los pecados de la humanidad. Yo me imagino a Jesús en sí mismo diciendo, yo vine a morir por ustedes, yo vine para salvarlos. Si tan solamente conocieran lo que es para su paz. Pero el pueblo no entendió, el pueblo no hizo caso. Quisiera concluir, hermanos. Muchos aclaman en esta temporada, hoy, próximo domingo, durante la semana, cada año, y cantan y levantan las manos, pero en realidad Jesús es el Rey
de cada uno de nosotros? Yo creo que esa es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Qué tanto nosotros nos sometemos a Jesús, nuestro Rey y Señor? Hosana, bendito el que viene, Señor, Padre nuestro, mi Dios. Jesús dijo en una ocasión: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Acaso, hermano, el Señor quizás no derramará lágrimas al ver a su iglesia hoy en día, levantando las manos, cantando, pero quizás por emoción, pero nada del corazón? Yo no sé. Y tal vez, hermano, escuche, tal vez entre esos muchos, ya es alguno de nosotros estamos ahí. Sería bueno, hermanos, que esta semana usted y yo leamos Marcos del 11 hasta el 16, Lucas, los pasajes, hermanos, de la última semana de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios. Pregunta: ¿qué tanto nos sometemos a Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor? A veces queremos a Jesús como Rey, pero no queremos que gobierne sobre nosotros. Queremos gobernar nuestra propia vida. Y sabe una cosa, hermanos, así no puede ser nuestro Rey, nuestro Señor. ¿O será que Jesús, que conoce nuestros corazones, diga: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Oh, hermanos, Dios nos libre de caer en esa condición. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Grande multitud, hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, clamando, pero nada más de labios, pero el corazón estaba lejos. Pocos días después, gritando, aclamando: crucifícale, crucifícale. Que este día, hermanos, pero no solamente este día y siempre, nuestra alabanza, nuestra adoración sea de corazón a nuestro Salvador y vivamos en obediencia cada día. Que esa sea nuestra oración. Si ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, que cada día, hermanos, alabemos y adoremos, y que nuestra alabanza y adoración sea de corazón y vivamos en obediencia a Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que esa sea nuestra oración. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde. Gracias porque, Señor, usted vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted vino a morir por los pecados de la humanidad. Y en este domingo, Señor, recordamos ese día que usted entró a Jerusalén como un rey manso y humilde, no como un rey con ejército y caballo, que su reino no era de este mundo, su reino era celestial. Señor, líbrenos, líbrenos de ser uno más de la multitud, que cantemos, que alabemos, pero nada más de labios, pero no de corazón. Que seamos uno más de la multitud, que alabemos y que glorifiquemos, pero pocos días yo no lo conozco. Crucifícale. Señor, líbrenos. Guarde nuestro corazón, nuestra vida. Ayúdenos a ser sinceros y que nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, pueda ser sincera. Ayúdenos a ser obedientes a usted, a su palabra. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey. Que esta semana podamos meditar, Señor, en ese gran sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros y a la humanidad. Que no pensemos, como mucha gente, Semana Santa, fiesta, vacaciones, podamos meditar en ese gran sacrificio, pero no solamente meditar, que podamos compartir el Evangelio en esta semana.
Bendiga a la iglesia, Señor. Y gracias por su palabra. Ayúdenos a hacer su voluntad. Que su palabra haga la obra que quiera hacer en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos y le damos la honra y la gloria, porque usted es digno. Amén.